Bueno, bien, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Carolina Borrego, soy estudiante de octavo semestre y el día de hoy vamos a hablar sobre el dolor torácico con un enfoque clínico y paraclínico. Bueno, este va a ser el contenido de la charla de hoy. Vamos a hablar sobre cosas que deberíamos saber del dolor torácico, el abordaje o el manejo que deberíamos tener cuando un paciente llegue en este caso en un escenario de urgencias, las pruebas y escalas que utilizamos. Vamos a trabajar sobre algunos ejercicios o pues casos clínicos. También vamos a abordar unas causas no cardíacas y pues las conclusiones. Bien, en primer lugar, ¿qué debemos saber del dolor torácico? Tenemos que referirnos al dolor torácico sobre un dolor no traumático, pues porque eso es campo de otra área. Es un dolor que va desde la base de la nariz hasta el ombligo en la parte ventral y en la parte posterior va desde el occipucio hasta la doceava costilla, hasta la doceava vértebra. Puede ser un dolor de tipo opresivo, de carácter constrictivo, o puede tener, por ejemplo, sensación de muerte inminente. Los síntomas que nos va a referir el paciente, sin embargo, los vamos a tratar más adelante. Para esto es muy importante que definamos a los pacientes eh, o los agrupemos en alguno de estos tres grupos. Un paciente que puede presentar un síndrome coronario agudo, que puede presentar que puede tener una causa no cardíaca o que puede presentar otras causas de tipo cardíaco. Vale la pena decir que el dolor torácico es una causa frecuente, es una causa de consulta frecuente en los servicios de urgencias, entonces demanda una atención inmediata, pues para los pacientes. Bien. En cuanto a estadísticas, tenemos que en algún momento de la vida del 20 al 40% de la población va a tener un dolor torácico. Como les decía, es un motivo muy frecuente de consulta pues para ingresar al servicio de urgencias. Y en este caso, hablando precisamente del síndrome coronario agudo, es del 10 al 25% de la razón de la admisión hospitalaria. Pero, pues signo de exclamación grande, es la primera causa de muerte a nivel mundial. Bien. Entonces, ¿por qué les hablo del síndrome coronario agudo o qué es el síndrome coronario agudo? Es la agrupación de tres conceptos. Tenemos el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, el infarto agudo de miocardio sin elevación de ST y la angina inestable. Bien, vamos a abordar uno a uno puntualmente posteriormente. Vamos a hablar de los factores de riesgo para síndrome coronario. En este caso mencioné, André, dime, discúlpame, es que te estoy recortando un poco. ¿me escuchan ahí bien? No, no, señor, yo Sí, sí la escucho bien. Yo sí la escucho bien también. perfecto. Escucha perfecto. Dani, yo te estoy escuchando a ti entrecortado. Los demás cuando hablaron se escuchó bien. No sé. ¿Hola? Se escucha bien, sigue. Lo escuchamos bien. Vale. Entonces sigamos con los factores de riesgo. En este caso, pues para el síndrome coronario agudo vamos a tener que el paciente sea de sexo masculino, que tenga una enfermedad aterosclerótica, que presente enfermedad renal crónica, diabetes mellitus tipo 2, que presente edad avanzada, nos referimos a un paciente mayor de 65 años y que tenga antecedentes familiares, pues de síndrome coronario agudo. Para los síntomas, como les dije anteriormente, entonces el dolor torácico es el síntoma principal, es el de referencia. Puede presentar también dolor abdominal, puede presentar disnea, puede presentar náuseas o vómitos, puede presentar diaforesis y síncope. Bien, tenemos que hablar o precisar el infarto agudo de miocardio. Entonces, para esto, utilice la cuarta definición universal que nos da la AJA, pues que sí, que salió en 2018, en donde tenemos que
es la muerte de células del miocardio tras una isquemia prolongada. Esa como tal es la definición. Tenemos unos criterios. Tenemos que el paciente va a presentar evidencia clínica de isquemia miocárdica aguda. Ya nosotros la evidenciaremos bien sea por imágenes o por pruebas o este tipo de cosas. Y hablando de pruebas, va a ser un aumento o caída de los valores de troponina por encima del percentil 99. Esa es la referencia normal de la población, que significa que es el límite superior de referencia. Esto significa LCR. Vamos a evidenciar unos primeros cambios ultraestructurales después, durante las primeras 10 horas después del evento, en donde los protagonistas van a ser el glucógeno, las miofibrillas y las sarcómeras. Pues va a haber disminución de glucógeno, la relajación de las miofibrillas y la ruptura de las sarcómeras. ¿Cómo vamos a determinar qué es un infarto de miocardio o qué no, o pues por qué lo vamos a llamar así? Entonces, vamos a tener unos síntomas de isquemia miocárdica, vamos a tener cambios isquémicos nuevos en el electrocardiograma, allí vamos a tener ondas Q patológicas. Aquí también vale la pena mencionar que va a haber evidencia por imagen, que vamos a observar, bien sea por ejemplo en un angiotaco o en una eco, va a haber una pérdida de miocardio, pues de músculo viable, o podemos evidenciar, por ejemplo, anomalías en la contractilidad de las paredes. También vamos a identificar un trombo en las arterias, un trombo en las arterias coronarias, pues por medio, en este caso, de imágenes como una angiografía. Entonces, esta definición nos va a dividir o nos va a clasificar el infarto en 5 tipos. El primer tipo es la enfermedad, se asocia realmente o la causa la sugiere a la enfermedad aterotrombótica, donde esa placa aterosclerótica se va a desintegrar en forma de ruptura o pues me va a erosionar. Las complicaciones que me va a traer esa ruptura van a ser la trombosis, en donde podemos observar una oclusión completa o parcial de la luz del vaso, o podemos encontrar también una hemorragia en el sitio o en la superficie donde esa placa pues pues erosionó o se dañó. Para esta clasificación es necesaria una imagen. Bien, para el tipo 2 tenemos que haber un desequilibrio entre el suministro y la demanda del oxígeno. Allí realmente es necesario ver el contexto del paciente, hay que valorar el contexto clínico y los mecanismos por los que se pudo haber dado esto. Entonces podemos buscar también, por ejemplo, los factores desencadenantes como estrés, que les digo yo, por ejemplo, una hemorragia de vías digestivas altas, el cuerpo es inteligente y me va a suplir la falta, y pues en este caso sería las vías digestivas, y pues va a disminuir el suministro de oxígeno en otros vasos. Bueno, el tipo 3 es cuando el paciente presenta, pues se muere antes de que podamos tomar los niveles de troponinas o antes de que éstas se eleven. Ahorita les voy a hablar de las troponinas como tal, pero pues vale la pena mencionar aquí que las troponinas se pueden elevar o se pueden notar elevadas después de las 3 horas. Sin embargo, el paciente aquí va a manifestar o puede manifestar algunos síntomas como el dolor retroesternal o la diaforesis. Bien, para el cuarto tipo de infarto nos vamos a dividir en 3 secciones, de acuerdo a unos mecanismos pues vacíos, en donde vamos a tratar de mejorar un antecedente de oclusión. Entonces, el tipo 4A es el que está asociado a un intervencionismo coronario percutáneo. Para ello, ¿cómo se va a declarar 4A? Porque va a tener una elevación mayor al 5% de troponinas, pues no, va a tener una elevación 5 veces normal al percentil 99 pues, de troponinas, de la basal. El tipo 4B
me va a presentar una trombosis del stent. El stent es un tratamiento pues, que nos va a permitir la dilatación y por ende la perfusión normal de los vasos cuando ha habido una oclusión. De acuerdo al tiempo en donde se lleva a cabo la trombosis, pues lo vamos a clasificar en agudo, crónico, tardío o muy tardío, que ya tiene algo que ver, por ejemplo, con años. El 4C se refiere a una restenosis asociada a una intervención coronaria percutánea, en donde va a haber una restenosis focal o una lesión compleja, pues que va a estar asociada a la elevación de troponina. Y por último tenemos el tipo 5, que va a ser asociado con una cirugía de revascularización miocárdica. La elevación de troponinas tiene que ser mayor 10 veces del percentil 99 del límite superior de referencia durante las siguientes 48 horas pues, posteriores a la intervención. Bien. Para el manejo del paciente tenemos diferentes guías, tenemos diferentes consensos. Por ejemplo, tenemos las europeas o las americanas. En este caso es una tome de referencia a las guías europeas que nos presentan un protocolo. ¿Me indican, por favor, si lo ven bien? Yo lo veo bien. Sí, sí, Vale. bien. Sí, Muy bien. Listo. Entonces, pues, ¿qué nos va a decir esto? Es un protocolo de acción rápida respecto a cómo nosotros nos debemos desenvolver con el paciente. Entonces nos dice que durante los primeros 10 minutos pues, de llegada del paciente tenemos que tomar un electrocardiograma, evidenciar si hay elevación o no del segmento ST, ya les contaré qué es el segmento ST. Si no hay, tomamos posteriormente una medición de troponinas. Y bueno, realmente este es el protocolo, o sea, no se preocupen porque vamos a ir desarrollándolo paso a paso, pero quiero que vean como un brochazo general de ello. Bien, entonces en primer lugar, lo que les decía, el primer paso, el paciente llega, pues sí, obviamente vamos a ver cosas como la historia clínica y ese tipo de cosas, no disminuyendo la importancia que esta tiene, pues porque ahorita les cuento un poco de eso. La toma del electro tiene que ser de 12 derivaciones durante los primeros 10 minutos. Esos primeros 10 minutos son claves. De hecho, si ustedes miran o van a un hospital, es protocolo. Bueno, entonces, si notamos elevación del segmento ST, vamos a llevar o vamos a dirigir al paciente inmediatamente a una terapia de reperfusión o una terapia fibrinolítica. Si no hay elevación del segmento ST, vamos a hacer una medición de troponinas cardíacas, pues en este caso podemos, por ejemplo, si estamos sospechando otras causas, vamos a reformular las preguntas, vamos a hacer un examen físico completo y pues dirigido, y vamos a hacer una medición de riesgo con diferentes escalas o calculadoras que pues ahorita les voy a comentar. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando tengo las troponinas elevadas o no elevadas después de haber tomado un electro, entre comillas, normal? Si tengo troponinas elevadas, después de que el electro está relativamente normal o sin hallazgos, es bien dicho, me voy a ver en el escenario en síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. ¿Cuál es el paso a seguir entonces con ese paciente? La hospitalización y el manejo según las guías. En este caso, pues pueden usar las del Colegio Americano de Cardiología. Allí también van a hacer estratificación de riesgo, pues, de daño miocárdico y pues, de diagnóstico o pronóstico. Cuando, por el otro lado, las troponinas normales son normales o no están elevadas, entonces no es que vayamos a dejar así y pues que el paciente se vaya para su casa, sino que vamos a repetir la toma después de las 3 horas, las 6 horas y las 8 horas. Porque como les decía al principio, las troponinas pueden elevarse, pueden empezar a notar
incluso después de las 3 horas y permanecer en el cuerpo durante aproximadamente 7 o 10 días. También debemos considerar un electrocardiograma seriado o un Holter, así se llama, que es una toma de un electro durante 24 horas. De acuerdo a estos escenarios, pues ya el manejo será la hospitalización y el manejo según las guías, o considerar otras pruebas u otros diagnósticos. Por ejemplo, una prueba de esfuerzo o un ecocardiograma de estrés. Bueno, estas son algunas de las pruebas que realizamos y por qué. De esto vamos a hablar ahorita, pues inmediatamente. Pero antes necesitamos hablar de estadística o epidemiología. Y de hecho es muy bueno que nos vayamos familiarizando porque esto nos va a dar como precisión a la hora de que nosotros decidamos, por ejemplo, qué examen usar para un paciente cuando hagamos cierto diagnóstico. Entonces, ¿qué es la sensibilidad? La sensibilidad, aquí dice, es la capacidad de la prueba para detectar la enfermedad en sujetos enfermos. Sí, es la probabilidad que tiene, que presenta un enfermo o un paciente enfermo para que tenga un resultado positivo en esa prueba. Y la especificidad, entonces, es que un sujeto o un individuo previamente sano tenga un resultado negativo en la prueba. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué me sirve más? ¿La sensibilidad o la especificidad? Bueno, no se preguntarán, yo les pregunto, ¿qué opinan? La especificidad. Ok, ¿alguien más dice algo diferente? No, sí, yo estoy de acuerdo, especificidad es más, Comparando, Yo también más estoy de riesgo. acuerdo con la especificidad, porque si no, no se le puede escapar un falso negativo. Bueno, bien, realmente tienen razón, pero Pues depende. los que pensaron otra cosa también tienen razón. Ustedes tienen que evaluar siempre el contexto de la prueba. Es decir, la sensibilidad me puede, por ejemplo, servir mucho para las escalas, mientras que la especificidad me puede servir mucho para las pruebas diagnósticas. Entonces, pendientes del contexto y pendientes de qué están evaluando y qué buscan, qué resultado buscan. No es lo mismo que yo busque, por ejemplo, sensibilidad y especificidad de electrocardiograma en pericarditis que sensibilidad y especificidad de electrocardiograma en infarto. ¿Listo? Entonces, pendientes siempre con el contexto. Bueno, entonces, como les decía, en primer lugar tenemos un electrocardiograma. Tiene una especificidad del 91% y en este caso corresponde a la sensibilidad del 32%. ¿Qué es clave o qué queremos buscar, por ejemplo? Una depresión o por su parte una elevación del segmento ST. ¿Alguno de los chicos, por ejemplo, que está en cuarto, me puede decir qué es el segmento ST? ¿O de cuarto para arriba? vamos muchachos, sin pena, sin pena. Pues no es la primera parte de la No importa que se repolarización equivoquen. ventricular. Sí, es la primera parte de la repolarización ventricular. Y bueno, ¿cómo está usualmente en el electrocardiograma? Plano, ¿verdad? Respecto a la Sí. línea basal. Exactamente. Entonces, al ocluir una arteria coronaria, por ejemplo, en este caso, vamos a tener isquemia en una determinada región o parte de la masa muscular en total, pues en la masa, en este caso ventricular, por ejemplo. Entonces, por eso, ¿cómo se va a ver evidenciado? Pues va a tener una respuesta eléctrica diferente, en este caso en el electrocardiograma, pues que se va a difundir a través de sus paredes. Entonces, por eso el segmento ST es clave. Aquí hay algunos criterios, no, están los criterios que ustedes deben buscar a la hora de identificar un infarto, bien sea con elevación de segmento ST o sin elevación, porque también tenemos
este escenario. Entonces, pendientes de esto, chicos, porque vamos a desarrollar unos ejercicios, pues para evaluar si hay infarto o no hay infarto, o está normal o qué pasa. ¿Listo? Bien. Aquí, cuando dice 2 milímetros H es porque es hombre y 1.5 milímetros en mujer. ¿Ok? Estas son las derivaciones en las que vamos a encontrar muchos cambios. Bien. Este primer electro. Dani, ¿cómo está este electro? ¿Yo? Ya. Listo, déjame ver. Mm, tu. ¿Está bien tomado Pues el de electro? pronto sí está bien, porque Ok. es dos, o sea, es un cuadrito grande horizontal y dos cuadritos grandes en vertical. Listo, listo. Y pues sí, no en videos está como, pues, pero no, eso es como la respiración. No, yo creo que está bien. Sí, que yo creo que está bien. ¿Crees que De está pronto bien? tiene, pues, de pronto tiene un cambio en la onda R tardía, o sea, B1 negativa, B2 negativa, B3 ya empieza a ser como, sigue siendo negativa, donde ya debería ser isobifásica. Y Ok, B4 se vuelve isobifásica, entonces yo creo que tiene una onda R lenta, creciente lenta, creo que se dice, no me acuerdo bien el nombre. ok. Sí, te entiendo. Yo tampoco me acuerdo, pero sí tienes razón. Es decir, que si nos ubicamos en la onda R, pues ya estaríamos hablando de algo auricular, ¿verdad? Pero tienes razón. Es un electrocardiograma normal. Perdón, Andrea, yo quisiera ¿Cómo están? preguntarte algo. ¿Quién? ¿Hola? Eh, Quisiera saber si me puedes explicar cómo saber si el electrocardiograma está bien tomado. Realmente, o sea, si me preguntas, yo te digo, por el calibre, siempre un electrocardiograma te bota el calibre. No sé si el puntero lo apunta, pero este tipo de cosas nos registra pues un buen calibre, por decirlo así. No vas a ver cómo al electrocardiograma temblando, o sea, va a estar derecho. Ese tipo de cosas son muchísimo más técnicas. Entonces tienes que evaluar, por ejemplo, que el ritmo que tú tengas en el electrocardiograma sea consecuente con el que tú tomaste en el examen físico, por ejemplo. Ese tipo de cosas técnicas. Hay que Hola, decir, ¿cómo por ejemplo, están? Buenas noches. hola, Habla doctor. Juan Sebastián. Bueno, dos cosas. Primero, se llama progresión de la R, ¿sí? Lo que hablaban ahorita. Y la adecuada progresión de la R uno la ve normalmente en B3 y en B4. Bueno, este electrocardiograma tiene una adecuada progresión de la R porque tiene más de 3 cuadritos en B3. ¿Listo? Entonces, para que quede eso claro. Adicionalmente, uno tiene diferentes criterios para mirar. Lo que tú decías, lo primero que uno mira, pues además de los datos del paciente y todas estas cosas, es la calibración. Entonces, uno tiene que mirar que un electrocardiograma para que sea interpretable necesita dos cosas. Que la velocidad sea a 25 milímetros por segundo, ¿sí? Y que el voltaje sea de dos cuadritos grandes, ¿sí? O 10 milímetros por milivoltio. Bueno, que eso es lo que tú tratabas de mostrar con las barras. Ok. Eso es lo primero. Segundo, uno tiene que mirar. Acuérdense que ABR nos está mirando el corazón desde la derecha arriba. ¿Listo? Y el corazón, el impulso eléctrico del corazón va de la derecha hacia arriba, hacia abajo. ¿Cierto? Digamos que el impulso de la onda P, que es la despolarización auricular. ¿Sí?
¿Por qué? Porque uno puede tener alteraciones severas en el eje por hemibloqueos que puede hacer que el ABR sea más positivo que negativo, pero siempre, siempre la P en ABR debe ser negativa. ¿Listo? Si la P en ABR es positiva, uno tiene que mirar otras cosas. Primero, que esté mal colocadas las derivaciones, ¿sí? Que el paciente tenga una dextrocardia o que el paciente tenga un ritmo auricular bajo. Pero pues digamos que como primera instancia, siempre ABR, P negativa. Si la P no es negativa, mirar que no esté mal tomado y después mirar otras causas. Y D2, la P siempre debe ser positiva. ¿Listo? Porque cuando vemos... Listo, doctor. Dime. No, continúa. Y adicionalmente, para decir que eso es que, para saber que está bien tomado y que el ritmo sea sinusal, tiene que haber una P seguida de un complejo QRS. ¿Listo? Digamos que como cosas grandes. Bueno. Vale, doctor, Gracias. gracias. Doctor, Sí, yo señor. tengo una pregunta, qué pena, con respecto a la progresión lenta de la onda R. Digamos, yo tenía entendido que, o sea, que en B3 ya tenía que ser isobifásica y que desde de B4 a B6, que ya es ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, perdón, ya era más positivo la polaridad, sí, la polaridad, pues, del complejo. No, realmente los autores, yo creo que, no sé, cuando uno es crack en cardio, quiere algún día inventar alguna vaina de electrocardiograma y hay 50.000 criterios de todo. Pero como principio general, la adecuada, o sea, la inadecuada o la pobre progresión de la R, ¿sí? Es cuando en B3 no hay más de 3 cuadritos, ¿listo? Hay gente que lo extrapola hasta B4, pero ya uno en B4 es cuando uno la comienza a ver isobifásica, como ustedes la ven en ese electrocardiograma, ¿listo? Listo, Cuando muchas gracias, doctor. uno la ve isobifásica ya en B3, ¿sí? O isobifásica en B2, uno puede hablar de que hay una transición precoz de la R, ¿sí? Y esas transiciones precoces de la R, como las pobres progresiones de la R, tienen unas causas, ¿sí? Entonces, un bloqueo de rama, digamos, una transición precoz de la R puede hablarle a uno de un bloqueo de rama derecha o puede hablarle a uno de una hipertrofia ventricular derecha, ¿sí? Pero es básicamente como para, yo creo que uno en medicina, pues a medida que se especializa más y más, pues se puede aprender más criterios, pero tiene que quedar uno con las cosas puntuales importantes y yo creo que ese es el punto clave. ¿Listo? Listo, doctor, muchas gracias. Con gusto. Listo, doctor. Gracias. Bien, entonces, como les decía, no es perdón, es un electrocardiograma pues sin hallazgos significativos. Bien, este electro, ¿alguien de los semestres superiores o algún egresado invitado? Bueno, este electro nos habla de, bueno, primero, bueno, si está bien tomado, observamos ondas P negativas en ABR con una frecuencia como de 80 más o menos. Y también estamos viendo el eje cardíaco, creo que si no estoy mal, está normal. Y bueno, ya observamos ahora sí una supradesnivel del ST en lo que es d 2 d 3 y ABF que nos hablan de la cara inferior. Y pues ya será como los hallazgos más importantes. Y cambios en espejo, un poquito en D1 y en ABL, que nos hablan de la cara lateral. Súper bien. Sí, es lateral inferior. Muy bien. David, sí.
Entonces aquí tendríamos Sí, evidencia de un, sí, súper bien, de Sí, un general. infarto, con elevación del segmento ST. Bueno, y por último, este ejercicio. Bueno, no es el último realmente, pero ¿qué ven? ¿Qué observan? ¿Alguien grande también? O Dani, si puedes seleccionarlo. A ver, seleccionamos a alguien. Valerie dice que hay un infra del nivel del ST. ¿Dónde, Valerie? ¿Dónde? Abre el micrófono y di tranqui. Aquí es para embarrarla y si no, bien, Pues me guié sin más o pena. menos de lo que ahorita dijo David, de 2 y de 3 que pues está pues debajo de la línea isobifásica que debería ser. Pero la verdad no sé más. Ok, por ejemplo, vale, podemos iniciar con el ritmo o con la frecuencia, ¿qué ves? Espera, como en 80, 70, más o menos, creo. No estoy segura. ¿Alguien le puede ayudar a Valerie, por favor? Andrés, si quieres, yo puedo. Lo que yo veo Dale, dale, dale. es un electro con, pues no puedo ver bien la onda P en lo que sería, bueno, espera, no, mentira, sí, es lo que veo bien la onda P en de 3 Les puedo ABF. hacer una pregunta. Qué pena interrumpirlos. 2 segundos. Quiero que me digan solamente si es un electro con elevación o sin Sí, elevación. claro, doctor, adelante. Eh, Está preguntando, Yo, el doctor digo yo, preguntó si es un electro sin elevación o con elevación. O sea, acuérdense, es un electro sin digamos, elevación. sin elevación. O sea, usted lo manejaría con el algoritmo de infarto sin elevación del ST. Sí, señor. ¿Alguien opina algo diferente? Acuérdense que lo importante de esto es que cuando ustedes comiencen a leer, se van a dar cuenta que los algoritmos tienen cosas diferentes y tienen urgencias diferentes, ¿cierto? Entonces, lo primero es que para que a un paciente le vaya bien, uno tiene que ir acertando en ciertas cosas para que uno vaya abriendo toda esa información que uno tiene en la mente, de esos libros, de esas guías que uno ha leído, y hacerlo mejor para el paciente. Entonces, eso es la importancia del electro. ¿Listo? Uno tiene que saber si es con elevación y sin elevación. Esa es la pregunta que quiero que me respondan, porque a veces lo que pasa es que uno se va a ver lo más raro, ¿sí? Hay cosas que le llaman a uno mucho la atención y hacen que se despiste de lo demás que puede ser importante. ¿Listo? Entonces, con elevación o sin elevación, y miren todos los segmentos ST y me dicen. Pues doctor, la verdad, o sea, yo vería como o sea, una elevación solo, pero solo en D3, ¿verdad? Ni en ABF ni en D2. En D2 antes vería un infradesnivel. Entonces, digamos que me despista un poco porque pues tienen que ser con dos derivaciones contiguas para el diagnóstico. Entonces yo diría que no. Pues les cuento. Este es un infarto con elevación del ST. ¿Listo? ¿O tú lo buscaste como algo diferente, No, pero, pues sí, o sea, no lo Andrea? busqué como infarto, lo encontré como, o sea, como obstrucción del tronco. También es una Exacto. urgencia y le da, y le da, y le da, Este, le da razón a lo que usted decía este totalmente. electro, este es un electro que yo no me le quito al paciente del lado nunca, Exactamente. nunca. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este es un paciente
que si ustedes no le hacen una PC de urgencias, se les va a morir. ¿Listo? Si ustedes se ponen a ver, ustedes ven el electro, todo es feo, ¿cierto? Pero acuérdense lo que ustedes trataron de hacer inicialmente. Ritmo, el eje, si es sinusal, ¿no? Y tienen que comenzar a ver los STs. Ustedes ven que el segmento ST en ABR es positivo. Hay un supradesnivel del ST en ABR. ¿Listo? La guía de infarto con elevación del ST nos dice que si uno tiene un supradesnivel del ST en ABR asociado a infradesniveles del ST, realmente ellos dicen en otras 6 a 8 derivaciones, infras es muy sugestivo de una enfermedad del tronco. ¿Listo? Sí, sí, señor. Entonces, lo más probable es que este paciente tenga una coronaria izquierda tapada. Obviamente no completamente tapada o estaría muerto. ¿Listo? Pero debe tener una coronaria izquierda muy ocluida que requiere una intervención urgente, porque si no, este es un paciente que le va a ir mal. O sea, este es un electro que le llega a uno y el paciente llega con 40 minutos de dolor y en 1 hora está con balón de contrapulsación, en sala de hemodinamia, choqueado y sale con una fracción de eyección del 20%. ¿Sí? Y lo que les digo, uno dice, no, es un infarto sin elevación, controlemos el dolor, carguémoslo, esperemos, miremos, ¿sí? En vez de que sea una urgencia vital. Entonces, esa es la importancia de los criterios. ¿Listo? Entonces, Doctor, sí, ¿le puedo señor, hacer una pregunta? las que necesito. En un caso hipotético de que se tomaran las derivaciones B8 y B9, pudiesen estar con un ST elevado y que estas que nos muestran acá, digamos de la cara inferior, sean un cambio recíproco, o eso no es posible. O sea, como si se hubiese infartado la cara posterior, pero que no se ve en el electro. Realmente no le cambia a usted en nada en este electro, ¿sí? Uno mira más cara posterior y derechas en los infartos inferiores, ¿sí? Obviamente, si usted a este paciente le hace posteriores, le va a salir un supra, porque es que tiene el tronco tapado, ¿sí? O lo que les digo, no tapado, porque si no tiene el tronco tapado está muerto, ¿sí? O pues ya. Pero lo más probable es que sí le salga un supra. Pero usted no pierde el tiempo en eso. Con el electro anterior que colocaste, si quieres, devuélvete un poquito. Este es los electros de pared inferior de infarto, son muy bonitos porque ustedes se dan cuenta que uno lo ve y uno dice, uff, es un supra. ¿Sí? Ese lo diagnosticó todo el mundo. Bueno, entonces, pero la pared inferior tiene una particularidad. ¿Qué arterias o qué arteria creen ustedes que está tapada en este infarto? ¿O cuáles posibilidades habrían de arterias tapadas? Los grandes, no sé quiénes serán. La derecha, ¿no? Ok, solo la derecha. La descendente posterior. Bueno, sí, pero la descendente posterior es rama de quién? De la coronaria derecha. ¿Siempre? Depende de la dominancia del paciente. ¿Aló? Exacto, depende de la dominancia del paciente. Y si es dominante no en todos derecho, los casos, ¿de quién es? Si es dominante derecho, es dependiente de la derecha. Y si es dominante izquierdo, es dependiente de quién. De la circunfleja. De la circunfleja. Entonces, uno en un infarto de pared inferior, ¿qué dos arterias puede tener tapadas? Derecha y circunfleja. Derecha y circunfleja, exacto. ¿Listo? Entonces, hay cosas electrocardiográficas que lo hacen sospechar a uno más que sea de derecha o más que sea de circunfleja. ¿Sí? Hay un libro del doctor Wellens que es buenísimo sobre esto y les habla sobre los valores predictivos positivos
de los hallazgos electrocardiográficos en infarto. Entonces, el hecho de que de D3, perdón, sea más alto el supra que D2 es más sugestivo que sea derecho. Entonces, ¿aquí qué pasa? Ustedes aquí también le van a hacer derivadas derechas al paciente, ¿cierto? Y si ustedes ven que tienen un infarto de corazón derecho, pues hombre, la probabilidad de que sea una coronaria derecha la que esté tapada es casi cercana al 100%. ¿Listo? Obviamente son pacientes con un impacto mucho más grande. ¿Por qué? Porque entre más proximal sea la derecha, ¿sí? Y más típico sea el electroderecha, pues más compromiso va a tener del ventrículo derecho. Lo mismo pasa con la circunfleja, ¿sí? Entonces, es eso, es para que les quede claro un poquito y comiencen a correlacionar la anatomía con el electro. Doctor, qué pena, ¿cuál? Si D2 es más grande, ¿uno sospecha más de la circunfleja? Si D3 es más grande que D2, uno sospecha más derechas, ¿sí? Más que es coronaria Y si derecha. es D2 en Si hay circunfleja. derivadas derechas y el infarto es derecho, pues uno sospecha más que sea la derecha, ¿sí? Listo, gracias. Sí, doctor, gracias. Entonces, sí, la conclusión respecto a este electro es esa, que no demos por sentado algo. Como decía, es una obstrucción del tronco, también es una urgencia médica, pero con un procedimiento diferente al que teníamos con, pues, del protocolo de manejo de síndrome coronario agudo. ¿Listo? Entonces, siguiendo con la charla, también tenemos la historia clínica. Tenemos que ser muy precisos a la hora de averiguar por los factores de riesgo del paciente y hacer el examen físico. Dentro de los factores de riesgo, pues, como puntualizar en antecedentes de enfermedad coronaria, antecedentes, del mismo paciente, que tiene una especificidad del 79%, y una enfermedad arterial periférica que tiene una especificidad del 97%. En este caso en el examen físico, el hallazgo más puntual va a ser la hipotensión, que va a tener una especificidad del 99%. Bien, en cuanto a síntomas, entonces, el dolor torácico, o pues, como les decía, va a ser el síntoma por excelencia. Vamos a encontrar diaforesis con una especificidad del 85%, dolor en el brazo derecho y en el hombro, que va a tener una especificidad del 86%, dolor en ambos brazos, una especificidad del 86% también, y un dolor similar a una isquemia previa, pues obviamente en el caso de que el paciente ya lo haya vivido, con una especificidad del 79%, y un cambio en el patrón del dolor, con una especificidad del 89%, del 86%. Bien, vamos a hablar entonces de los biomarcadores. Como tal, un biomarcador es una sustancia que nos permite evaluar un estado biológico o patológico dentro de, pues, un individuo. En este caso vamos a encontrar biomarcadores cardíacos como las troponinas T o las troponinas ultraespecíficas, la mioglobina o la creatinina. Realmente las más sensibles son las troponinas T y pues I, que son dos isoformas cardíacas. Su origen tisular pues claramente va a ser el corazón. Bueno, y nos van a permitir, si nos vamos a la fisiología, a decir verdad, nos van a permitir la contracción muscular. Son imperceptibles en niveles basales. Entonces, cuando hay un daño en la pared ventricular, pues esta la va a empezar a secretar y vamos a encontrarla en una prueba. Entonces, como les decía, vamos a hacer una toma en el momento inicial, cuando llegue el paciente a urgencias, a las 3 horas, a las 6 horas, y pues nosotros vamos a censar y decir qué tantas pruebas se le toman después.
porque tienen que tener muy en cuenta que pueden notarse incluso después de las 3 horas, se empiezan a notar después de las 3 horas y pueden durar en sangre hasta 7 o 10 días. Las referencias ya se les había dicho, un número o un valor por encima del percentil 99 del LRS. Y en este caso vamos a tomar como referencia de 0.00 a 0.08 nanogramos sobre mililitros. Otra cosita, troponinas hay un montón, ¿sí? Ahorita, hace una semana salió la nueva guía de infarto sin elevación del ST y hay muchas marcas. Entonces, realmente el nivel de, o sea, uno no se debe aprender un valor de troponina porque uno tiene que mirar el que le dice el laboratorio, ¿sí? No es como el dímero de que uno sabe que si el dímero está por encima de tanto, ¿sí? Cuando es un dímero hecho por ELISA, ese es el valor que uno tiene que tener en cuenta, ¿sí? Entonces la tropo depende. Tú miras cuál es tu tropo. Architect, de eso hay un montón de marcas, ¿sí? Y pues Sí, ahorita perfecto. hay unas troponinas que son de alta sensibilidad, que son las mejores, pero pues lo que te digo, pues con la troponina que tengas. Ok, listo. Bueno, entonces llegamos a la parte de las escalas de riesgo, que como les decía nos van a ayudar a guiarnos, bien sea por el riesgo de que haya complicación cardíaca con el paciente o el riesgo o el pronóstico o el futuro pues, del paciente. En este escalas hay muchísimas realmente y con evidencia muy variada. Y también, como les decía al principio hay calculadoras que nos ayudan a evaluar el riesgo del paciente. Hay aplicaciones, por ejemplo, ustedes se descargan, bueno, se me va el nombre ahorita, el punto es que ustedes pueden descargar, por ejemplo, escalas de riesgo. Y en este caso, tanto con las guías, con la guía colombiana, que nos sugiere pues como gold estándar la HERT y seguida de la TIMI o pues de la GRACE. En estudios se evalúa que la TIMI o la TIMI es como la que puntúa. Pero bueno, ya les voy a contar de qué se trata. En este caso, la escala HERT nos da un puntaje de 0 a 10, en donde, bueno, como tal las siglas en inglés, pues, bueno, ustedes, o sea, las encuentran, es como un, se me olvidó la palabra, acrótico. Pero Acrónimo. bueno, gracias. Sí, bueno, entonces van a encontrar la historia, el electrocardiograma, la edad, los factores de riesgo del paciente y las troponinas. Entonces, como tal, tienen una puntuación de 0 a 2 cada ítem. Esto sumado, pues nos da una puntuación de 0 a 10 que va a estar dividida en alto riesgo, no, en menor riesgo, mediano riesgo y alto riesgo. Cuando es menor el puntaje es menor a 4, vamos a tener un riesgo bajo para eventos cardíacos, a estimación de 6 semanas. Cuando el puntaje va de 4 a 6, pues el riesgo va a ser medio y va a ser de 12 a 0.19% el riesgo de sufrir pues, un evento, y por encima de 6 ya es un riesgo alto para un evento a 6 semanas. Tiene una sensibilidad del 93 al 100% y es precisa o excelente para diagnosticar pacientes con bajo riesgo de sufrir un síndrome coronario agudo. Bueno, la escala TIMI acá nos va a decir que evalúa de la historia clínica, del examen físico y pues de la presentación del caso. Vamos a tener un puntaje de 0 a 7, acá nos va a dividir de bajo, intermedio, alto. MACE, muerte, arritmias, es precisa, tiene una sensibilidad del 84% para predicción de muerte precoz del paciente y pues es precisa para el diagnóstico del síndrome coronario agudo. Y pues por último tenemos la escala GRACE. Esta nos va a evaluar edad, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial sistólica, la creatinina y la clase de CLIP. Aquí tenemos el puntaje, pues los riesgos
bajo, intermedio y alto. Tiene una sensibilidad del 86% que nos puede medir el riesgo, pues nos puede ayudar a evaluar el riesgo de infarto del paciente y muerte para el síndrome coronario agudo. Listo, chicos. Entonces, llegamos a los casos clínicos. Quiero que estén muy dinámicos, o pues Dani, ayúdame ahí. Vamos a evaluar que según lo visto en la charla, cómo procedemos con el paciente. Entonces, en primer lugar, ¿alguien quiere leerlo? Yo lo leo. Listo. Entonces, hombre de 79 años con antecedentes de hipertensión arterial, hipercolesterolemia, exfumador de 15 paquetes año, enfermedad renal crónica, hiperplasia benigna de próstata y 2 episodios de infarto IM, pues, que se manejaron con angioplastia y está en fármaco activo. Al alta del segundo episodio de tratamiento fue ASA 100 miligramos día y prasugrel 5 miligramos día. Se presenta a urgencias con un nuevo episodio de dolor retroesternal de tipo opresivo intermitente desde hace 3 días, sin atenuación de los síntomas. Su nivel inicial de troponinas es de 0.14 nanogramos mililitro y se le toma el siguiente electrocardiograma. Pendientes, chicos, con lo que se dijo en el cuadro. Este es el electro del paciente. Bien. Espero que todos lo hayan visto. Entonces, según el electrocardiograma, las troponinas, la historia clínica y la escala de riesgo de pues, la que ustedes hayan escogido, ¿este paciente tiene un síndrome coronario agudo o no? Y pues, ¿por qué? Yo pensaría que sí, ¿Por qué? porque según lo que venía en el enunciado, factores de riesgo, tiene presencia de factores de riesgo como ser fumador, ya tener historia de infarto de miocardio. También está presentando pues síntomas sugestivos para algún infarto y, y pues ¿qué? Y además en el electrocardiograma creo que bueno, sí. Eso además tiene una dislipidemia, hipercolesterolemia, hipertensión arterial, o sea, los factores de riesgo. Y creo que las troponinas, no me acuerdo bien la cifra que es de normal, pero creería que está elevado, no sé, me corrige si acaso. Sí, están elevados. El valor de referencia es de 0.0 a 0.08. Y el Ok, entonces sí están elevadas y pues el electrocardiograma creo que se ve una elevación del segmento, no estoy seguro. Sí, creo que hay una elevación del segmento CT, si no estoy mal. Okay. Oh, no, mentira, una depresión, no está elevado, está disminuido, creo. ¿Alguien quiera ayudar a Juan José? Yo quisiera decir que lo que veo es un supradesnivel del ST en D2, D3 y AF, y lo que serían cambios en espejo en B2 y B3, si no estoy mal, por lo que podría pensar en un infarto de cara superior. Ok. Entonces, desde lo visto al principio, tenemos el electro a los 10 minutos y aparte tenemos troponinas. ¿Cuál sería el manejo? ¿Lo dejamos ir? Se hace si no estoy mal, un cateterismo cardíaco. Exactamente, Y si no se puede, lo llevamos a una bueno, unidad y si no se coronaria. puede, una fibrinolésis. Bien, para intervención. Muy bien, muy bien. Bien. No puede ser. No puede ser. Espérense 2 segundos porque creo que se me corrió la presentación. Tranqui, Sandra, pues que la escala, ¿me vas a poner? Bueno.
No, les tenía, espérense un segundo porque se me acabó de perder una diapositiva. Tengan presente este electro, es, mientras que voy abriendo, em, es una paciente de 49 años, creo, que bueno, espérense 2 segundos. Mientras tanto, ¿puedo hacer una pregunta, doctor, o alguien que esté aquí? Obvio, dale. Digamos, un paciente con angina inestable y que igual llega al servicio de urgencias, si le tomo un electro, ¿es probable que vea cambios como una T hiperaguda en el electro? ¿Y qué tengo que hacer ahí? Por definición, no. ¿Sí? Una angina inestable no tendría por qué darle cambios en el electrocardiograma como cambios en el ST o en la T. ¿Sí? O sea, perdón, doctor, o sea, una T hiperaguda ya es una lesión. Usted puede tener cambios sutiles en la T, ¿sí? Como alteraciones en la morfología, en la repolarización, que se deberían quitar. ¿Listo? En una angina inestable, porque es un paciente que el dolor le dio en reposo, pero no tiene el vaso ocluido. Pero, si esos cambios persisten, o si el dolor persiste, es un infarto. ¿Qué es lo que pasa? A uno porque le duele el pecho cuando se infarta. Porque no le llega sangre al músculo, ¿cierto? ¿Qué Sí. dos opciones hay para que le deje de doler a uno el pecho? Reperfundir, ¿no? O que se muera y ya no duele. ¿Listo? ¿Cierto? Ok. Sencillo, ¿cierto? O sea, a uno le duele el pecho y lo reperfunden, se le quita el dolor, o se le murió el corazón y ya no duele más, ¿cierto? Si un paciente llega con 1 hora, 2 horas, 3 horas de dolor en el pecho, ¿sí? Y una T invertida como estas, ¿ustedes creen que es un infarto? Pues digamos que podría ser un infarto, pero, o sea, ustedes, digamos que esta T invertida, hiperaguda, debería evolucionar ¿a qué? Bueno, doctor, lo interrumpo y acompañando su pregunta, les cuento que no encontré el caso, pero para decirles, poniéndonos en contexto, pues es una paciente, por ejemplo, de 42 años, tiene dislipidemia, tiene antecedente de hipertensión arterial, diabetes, es exfumadora, presenta este dolor retroesternal hace más o menos 4 días, pero anoche se agudizó. Y bueno, encontramos este electro. Entonces ahora sí, le doy la palabra otra vez. O sea, lo que yo les decía, ¿sí? Ustedes, primero lo que ven acá, este sí tiene una progresión precoz de la R, ¿sí? Si ustedes tienen bueno, estos hallazgos, todos se basaron en experimentos en perros, ¿cierto? Si no estoy mal y mi memoria no me falla. Entonces cogían al perro y le ocluían la arteria y comenzaban a mirar los cambios electrocardiográficos. Entonces, una T invertida, ¿sí? Una T invertida es una lesión ¿qué? Creo que la T invertida o bueno, una isquemia ¿qué? Es isquemia subepicárdica, ¿no? ¿Sub qué? Subendocárdica, creo. No, subepicárdica. Entonces es al revés que como el supra, ¿no? Entonces esta sería subepicárdica. Entonces ustedes esperarían, ¿cierto?
que este electro, o sea, yo le hice a este paciente, digamos, este fue una paciente que llegó con media hora de dolor, ¿cierto? Si yo le repitiera y este paciente fuera un infarto como tal, y yo le repitiera el electrocardiograma a las, digamos que a la hora de dolor, ¿qué hallazgo esperarían encontrar en el ST? Supranivel. Exacto, un supradesnivel, ¿listo? Entonces, ustedes comienzan a ver acá, y es una paciente que no tiene un electrocardiograma normal, ¿cierto? No es un electrocardiograma normal. El valor predictivo negativo de un electrocardiograma normal es bastante alto, de medio. El valor predictivo negativo de un electrocardiograma normal para síndrome coronario agudo es bastante bueno, pero cualquier cosita que nos cambie la normalidad de ese electro le quita ese valor. ¿Listo? Entonces, una mujer que tiene 4 días de dolor torácico, ¿sí? Que se le agudizó la noche anterior, o sea, debe llevar 8 horas adicionales de dolor, o 6, no sé. Ustedes ya saben que de base no es un infarto con elevación, porque esas T, además, digamos que a pesar de que son anormales y que posiblemente ya tenga un sustrato isquémico, son test que son poco probables que evolucionen a un supra por el tiempo, ¿cierto? Es más, si a mí la señora me dice que lleva 4 días de dolor, que no se le quita, si ustedes le hacen una primero a uno el corazón no se le demora muriéndose 4 días nunca, ¿cierto? Todo el tiempo constante. Es diferente que tuviera una angina que fue increciendo o una angina con esfuerzo, pero constante el dolor en reposo 4 días, es menos probable que sea un infarto porque el corazón ya se hubiera muerto si no lo hubiéramos reperfundido. ¿Listo? Pero si lleva 4 días de dolor y una tropo negativa, este es un paciente que tiene otra causa de dolor torácico, no isquémico. No significa que ella no tenga una enfermedad coronaria. Puede tener una enfermedad coronaria, pero lo que le está haciendo dar dolor ahorita no es esa arteria del corazón. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, porque uno tiene que ver la historia completa. Entonces, si ya 4 días de dolor, unas TES que primero, para que uno diga que las TES son sugestivas del síndrome coronario, tienen que ser simétricas y estas son asimétricas, ¿sí? Esto parece más un electrocardiograma de sobrecarga de cavidades, más que un electrocardiograma de infarto, ¿sí? Entonces uno tiene que comenzarse a llenar de esas cosas para comenzar a buscar. ¿Listo? No sé, Andrea, qué adicionalmente tenía que decir. No, pues, o sea, sí estoy completamente de acuerdo. Sería un manejo de síndrome coronario agudo sin elevación. Pues le iba a añadir que las troponinas están en 0.4 y bueno, ya. Entonces, precisamente lo que decía el doctor, no nos quedemos con las primeras impresiones, sino veámoslo de una forma integral o veamos como la imagen grande, pues porque podemos omitir cosas realmente útiles. Y bueno, este último caso, no sé, alguien... Alguien que lo lea, por favor. Yo lo puedo leer. ¿Me escuchan? Dale, Julio. Paciente femenina de 24 años de edad, sin antecedentes de importancia, quien consulta por cuadro clínico de 24 horas de evolución, consistente en dolor a nivel retroesternal, de inicio súbito, que empeora con la deglución, inicialmente poco intenso, pero que se acentúa con las últimas horas, irradia a la espalda. El dolor no se ve con analgésicos, asociado a disfagia que le impide la alimentación, tanto de sólidos como líquidos. Menciona ingesta reciente de 10 mililitros de champán. Al examen físico no se constatan datos de valor. Sus signos vitales son normales.
electrocardiograma sin alteración, troponina sin cambios a las 3, 6 y 12 horas. Bien, chicos, ¿cuál es su impresión diagnóstica? Podría ser una enfermedad esofágica. Bien, bien. ¿Alguien dice otra cosa? Bueno, creo que habló Sergio. Bueno, sí. Sí, André. Precisamente, es una enfermedad esofágica, si no estoy mal, es esofagitis, perdón. Pues el cuadro lo dice, no hay cambios significativos, reevaluamos y reformulamos preguntas en la historia, no ha pasado nada, entonces podemos buscar otras causas no cardíacas o no isquémicas, pues de dolor torácico. Bien. Entonces, ya llegando a la última parte, tenemos también que hay causas, bueno, lo repito, hay causas no isquémicas de dolor torácico, aún, pero pues aún hay causas cardíacas, como una disección aórtica, que es una urgencia, pues, o sea, si ustedes les llega el paciente con disección aórtica, muy de buena. Hay dolor gastrointestinal, por ejemplo, la esofagitis, como la que presentó la paciente. Hay dolor musculoesquelético, como una costocondritis. Hay dolor psicológico, pues puede ser atribuido a un ataque de pánico o a una somatización. Y dolores pulmonares, como una neumonía, un tromboembolismo pulmonar o un neumotórax. Ya en esta última diapositiva encontramos por orden de frecuencia y pues organizados en cuanto a sistemas, la presentación de estas causas no isquémicas, pues de dolor torácico, que también sería bueno pensar en caso de que hayamos seguido pues con audacia pues los pasos de los protocolos y hayamos seguido correctamente como los pasos que tenemos que seguir para abordar un paciente cuando se presente con dolor torácico. Tenemos reflujo gastroesofágico, por ejemplo, en las esofágicas, tenemos costocondritis, que es muy, muy frecuente, neumonía, algo gástrico, pues, pero sería como en el antro. Y las otras que son cardíacas, pues. Y